Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, como siempre. Espero que se encuentren de maravilla y con muchísimas ganas de enterarse de lo último. Hoy vamos a tocar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha generado una ola de preocupación y especulación en el mundo del entretenimiento y, por supuesto, entre todos sus fans. Vamos a hablar de la querida Demet Özdemir, y de unas noticias recientes que han puesto su salud en el centro de la conversación, dejando a muchos con la duda, ¿qué le está pasando a Demet Özdemir? Ya saben que aquí nos gusta estar al día con todo lo que sucede con nuestras estrellas favoritas, y cuando hay un anuncio, por sutil que sea, que insinúa que algo no anda del todo bien con la salud de alguien tan querido, pues es nuestro deber informarles con el respeto y la atención que merece. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, lo que se ha especulado y lo que realmente sabemos, o al menos, lo que podemos deducir de las informaciones que han salido a la luz. Y antes de sumergirnos de lleno en este asunto, si todavía no forman parte de esta increíble comunidad, les invito a que se suscriban ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Bueno, la noticia que ha encendido las alarmas comenzó a circular hace muy poco tiempo, y como suele ocurrir en estos casos, la información inicial fue un poco escueta, lo que obviamente dio pie a muchas preguntas. Resulta que Demet Özdemir, a quien todos conocemos por su talento, su carisma y su sonrisa contagiosa, hizo un anuncio que tomó a muchos por sorpresa. No fue un anuncio de un nuevo proyecto, ni de un evento especial, sino algo mucho más personal, algo que tiene que ver con su bienestar. Según los reportes que han surgido, Demet habría compartido en sus redes sociales o a través de comunicados oficiales, que se veía obligada a cancelar o posponer ciertas actividades debido a razones de salud. Ahora, hasta aquí suena bastante normal, ¿verdad? Todos podemos enfermarnos, todos tenemos días malos, todos necesitamos cuidarnos. Pero lo que ha generado la duda y la preocupación es la falta de detalles concretos. Cuando una figura pública, y más aún una tan querida y activa como Demet, menciona razones de salud, sin especificar, la mente de sus seguidores empieza a volar. Y es completamente comprensible porque queremos saber si está bien, si es algo grave, si necesita nuestro apoyo. En el mundo de las celebridades, la privacidad es un derecho, por supuesto, y nadie está obligado a compartir cada detalle de su vida privada. Sin embargo, cuando esa privacidad se traduce en una noticia que deja a todo un público preocupado, la duda se instala. Y es ahí donde entra la especulación. Hemos visto en redes sociales, en foros de fans, y en algunos medios de comunicación, que se han barajado diferentes posibilidades. Algunos mencionan un posible contagio de alguna gripe o virus, algo común y pasajero. Otros, más alarmistas, hablan de algo más serio, de una dolencia que podría requerir un tiempo de recuperación prolongado. Y por supuesto, están quienes simplemente desean lo mejor para ella y esperan que se recupere pronto sin importar la causa. Lo importante aquí es recordar que hasta que Demet o su equipo decidan compartir más información, todo lo demás son conjeturas. Y aunque es natural sentir curiosidad, lo más saludable y respetuoso es esperar a que ella misma, o quienes la representan, nos den más detalles si así lo consideran conveniente. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que a raíz de este anuncio, la salud de Demet Özdemir se ha puesto en duda, y eso ha generado una oleada de mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de sus seguidores en todo el mundo. Y es precisamente por esa conexión tan fuerte que Demet ha construido con su público, que estas noticias cobran tanta relevancia. Ella no es solo una actriz que vemos en pantalla, sino que a través de sus redes sociales nos ha permitido conocerla un poco más, ver su día a día, sus logros, sus pasiones. Y cuando alguien con esa cercanía anuncia un problema de salud, se siente como si fuera alguien cercano a nosotros quien estuviera pasando por un mal momento. Esa empatía es lo que mueve a miles de personas a desearle una pronta recuperación. Hemos visto cómo en plataformas como Instagram, Twitter, e incluso en los comentarios de sus vídeos, la gente se agolpa para dejarle mensajes de ánimo. Frases como «Recupérate pronto, Demet», «Te enviamos mucha fuerza y energía positiva», «Estamos contigo en este momento», y un largo etcétera, demuestran el cariño y el aprecio que le tiene su fandom. Es una hermosa demostración de cómo el arte y la conexión humana pueden trascender las pantallas y generar este tipo de solidaridad. Además, es importante recordar que Demet Özdemir es una profesional muy activa.
La hemos visto en proyectos recientes y seguramente tenía compromisos laborales en puerta, quizás rodajes, entrevistas, eventos de promoción. El hecho de tener que posponer o cancelar estas actividades confirma que la situación de salud requiere su atención y que no se trata de algo trivial. Esto nuevamente alimenta la duda sobre la naturaleza de su dolencia, pero también subraya la importancia de que se tome el tiempo necesario para recuperarse completamente. En el mundo del espectáculo, la exigencia es máxima. Los artistas a menudo trabajan largas horas, con horarios agotadores, y bajo la presión de mantener una imagen impecable. Y aunque parezca que tienen vidas glamorosas, también están expuestos a los mismos achaques y dolencias que cualquier ser humano. Un resfriado, una gripe, un problema muscular, o incluso algo más complejo, puede poner en pausa sus carreras y su vida cotidiana. Por eso, cuando vemos que una celebridad se retira temporalmente por motivos de salud, debemos entenderlo como una señal de que su bienestar es prioritario. Es posible que Demet haya querido ser reservada por no preocupar innecesariamente a sus fans, o simplemente porque está gestionando la situación de manera privada. Y eso, como decíamos, es totalmente válido. Lo que sí podemos hacer desde nuestra posición como seguidores y como comunicadores es enviarle toda la energía positiva posible y respetar su privacidad en este momento. La verdad es que sea lo que sea, lo más importante es que Demet se cuide, se recupere y vuelva a estar con nosotros en su mejor momento, ya sea en las pantallas o compartiendo su vida en redes sociales. Hemos visto cómo otras estrellas del entretenimiento han pasado por situaciones similares, y en muchos casos, han sido transparentes sobre sus dolencias, inspirando a otros a cuidar de su salud. En otros casos han optado por la discreción, y sus fans han respetado esa decisión, ofreciéndole su apoyo desde la distancia. En el caso de Demet, la incertidumbre ha sido el factor principal que ha puesto su salud en duda, pero es esa misma incertidumbre la que nos invita a ser empáticos y a enviar buenos deseos. Ahora, si analizamos las pocas pistas que tenemos, podríamos especular que si se tratara de algo muy grave y de larga duración, es probable que se hubiera comunicado de una manera un poco más formal, quizás a través de un comunicado oficial emitido por su agencia. El hecho de que haya sido un anuncio más personal, aunque escueto, podría sugerir que se trata de algo que espera superar en un plazo razonable. Pero repito, esto es solo una interpretación basada en la ausencia de información detallada. Lo que sí es cierto es que la noticia ha tenido un impacto. Las búsquedas en Internet sobre Demet Özdemir enferma se han disparado. La gente quiere saber. Y es natural. Demet es una figura influyente, una artista talentosa, y su bienestar nos importa. Su participación en series de televisión de gran éxito la ha catapultado a la fama internacional, y su presencia en las redes sociales la hace sentir cercana a sus seguidores. Para contextualizar un poco más, recordemos que Demet Özdemir ha tenido una carrera meteórica. Desde sus inicios, su talento y carisma la han llevado a protagonizar algunas de las producciones turcas más populares, ganándose un lugar en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Series como Erkenci Kuş la consagraron como una estrella, y desde entonces, cada uno de sus proyectos es esperado con gran entusiasmo. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su energía en pantalla son innegables. Ha sido premiada en múltiples ocasiones, demostrando no solo su talento actoral, sino también su profesionalismo y dedicación. Esta misma dedicación es la que nos hace pensar que si ha tenido que pausar sus actividades, es porque la situación lo amerita. En este tipo de profesiones, es común que se trabaje bajo presión y con plazos ajustados. Un actor o actriz en medio de un rodaje, por ejemplo, tiene una responsabilidad enorme con el equipo y con el proyecto en sí. El hecho de que anuncie una pausa implica que los síntomas o la condición de salud le impiden continuar con sus obligaciones de manera óptima, y es un acto de responsabilidad tanto para consigo misma como para con los demás involucrados en sus compromisos. La especulación, como mencionamos, es inevitable. En la era digital, la información, o la falta de ella, se propaga a la velocidad de la luz. Los foros de fans se convierten en centros de debate, donde se intercambian teorías, se comparten noticias no oficiales y se busca descifrar cada pequeño detalle. Algunos podrían recordar casos anteriores de celebridades que han tenido que lidiar con enfermedades y comparar las circunstancias. Es un deseo humano entender lo que sucede, especialmente cuando se trata de alguien a quien admiramos y seguimos de cerca. Sin embargo, es fundamental recalcar nuevamente la importancia del respeto a la privacidad.
En muchos casos, las celebridades optan por compartir detalles de su salud cuando se sienten preparadas, o cuando la situación requiere una comunicación más amplia. La presión mediática y la curiosidad del público pueden ser abrumadoras, y darles el espacio necesario para recuperarse es un gesto de madurez y apoyo por parte de sus seguidores. Podríamos pensar en el tipo de razones de salud que podrían llevar a una pausa. Desde una gripe fuerte que requiera descanso absoluto, hasta alguna dolencia muscular o articular que dificulte el movimiento, o incluso algo más delicado que necesite tratamiento y recuperación. La diversidad de posibilidades es amplia, y sin información oficial, todo se reduce a suposiciones. Pero lo que une a todos los fans y al público en general es el deseo de que se mejore pronto. La influencia de Demet Özdemir va más allá de la actuación. Es una figura que inspira, especialmente a las mujeres jóvenes, a perseguir sus sueños y a creer en sí mismas. Su estilo, su personalidad y su forma de afrontar los retos la convierten en un modelo a seguir. Por ello, cuando se enfrenta a un desafío personal como este, el apoyo que recibe es una muestra de la conexión profunda que ha logrado establecer. Los mensajes de ánimo que inundan las redes sociales son un bálsamo para cualquier persona que esté pasando por un momento difícil, y más aún para una figura pública que está constantemente bajo escrutinio. Ver que miles de personas se unen para enviarle energía positiva, fuerzas y buenos deseos, sin duda debe ser un gran consuelo para ella. Es una forma tangible de demostrarle cuánto la quieren y cuánto valoran su presencia en sus vidas. El hecho de que Demet Özdemir haya tenido que tomar esta pausa también nos recuerda algo muy importante sobre la industria del entretenimiento y sobre la vida en general: la salud es lo primero. Por muy exitosa que sea una carrera, por muy importantes que sean los compromisos, nada debe anteponerse al bienestar personal. Y cuando una estrella, con todas las facilidades y recursos que pueda tener, se ve obligada a detenerse, es una señal contundente de que es necesario. Esperamos que esta situación sea temporal y que pronto tengamos noticias alentadoras sobre su recuperación. El público está ansioso por verla de regreso, brillando en sus proyectos y compartiendo su alegría en redes sociales. Mientras tanto, nos unimos al coro de voces que le envían los mejores deseos y todo el apoyo del mundo. En resumen, mis queridos amigos, lo que sabemos con certeza es que Demet Özdemir ha anunciado que se encuentra lidiando con razones de salud que la obligan a pausar sus actividades. Lo que no sabemos es la naturaleza exacta de esta dolencia, y es precisamente esa falta de detalle lo que ha puesto su salud en duda y ha generado tanta conversación y preocupación entre sus seguidores. Lo más importante ahora es enviarle nuestro apoyo incondicional, nuestros mejores deseos de pronta recuperación y respetar su privacidad en este momento. Ella nos ha dado mucho con su arte y su carisma, y ahora es nuestro turno de enviarle energía positiva. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo y por estar siempre tan atentos a lo que sucede en el mundo del espectáculo. Su interés y su participación son lo que hacen que este canal sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Han estado siguiendo el caso? ¿Qué mensaje le mandarían a Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos e interactuar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén informados. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento haciendo clic en el botón de suscripción y activando esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho.